Espero que sepáis lo que estáis haciendo porque os van a perseguir el resto de vuestras vidas, así que no penséis que os saldréis con la vuestra. Sabemos exactamente lo que hacemos. Bueno, he echado un vistazo a este trasto y no he visto nada que parezca sospechoso. Vais a causar un incidente diplomático utilizando un avión militar japonés, porque el mundo creerá que el Japón está desplegando sus tropas en el extranjero. Lo que le preocupa es su propio pellejo, mucho más que la imagen del Japón en el mundo. Todo lo que afecta al Japón me afecta a mí, pero soy demasiado pacifista para resultar un rehén fácil. Todo lo contrario que el secretario del partido. Señor primer ministro. Bueno, usted es el gran macho que siempre está dispuesto a luchar. Así es como resuelven los problemas los hombres. No es justo, pero es muy típico. ¿Qué quieres decir? No creo que se haya informado a la gente de todo lo que ha pasado en los últimos días, incluido esto. Vamos, no esperarás que las autoridades jueguen limpio, ¿verdad? La policía militar ha ordenado un silencio absoluto. Alguien podría haber ignorado esa orden. Un periodista medio decente lo habría hecho y habría corrido a informar de todos modos. El problema es que ya no quedan muchos de esos. Vaya, esa no es una visión muy optimista. El C-130 está listo para despegar. ¿Y los cazas F-15? Preparados, señor. Bien, el C-130 tiene permiso para despegar. Sí, señor. ¿No has abrochado nunca un cinturón de seguridad? Tú también tienes que abrocharte el cinturón. Eso es. Por fin nos vamos, pero quién sabe a dónde y por cuánto tiempo. Lo único seguro es que he perdido mi trabajo y mi pensión. Es inútil lamentarse por eso ahora. Tenemos que vivir con las cartas que nos han tocado en suerte. Bueno, las mías son desastrosas, pero ¿quién se preocupa? ¿Alguien quiere galletas? Dejémonos de caras largas. En momentos como este es cuando los viejos amigos tienen que apoyarse. No sé, lo pensaré. El C-130 está en marcha. Qué embarazoso. El primer ministro secuestrado por un puñado de chicos. No se preocupe, señor. He preparado un plan que no puede fallar. Más vale que no falle si sabe lo que le conviene. Los cazas F-15 han iniciado el despegue. Ya está. Los 4 dragones ya han abandonado el Japón. Esa es una buena noticia, pero ¿y Lady L? Lo último que se sabe es que estaba a bordo del USS Dynasty, así que supongo que ha muerto. El informe sobre los 4 dragones fue enviado por el operador del lejano oriente. El gusano de Townsend, ese no es nadie, solo un eslabón más de la cadena de gente que cree que nosotros mandamos en el planeta. Nuestro amigo Vincent y el presidente Forrester también pertenecen a esa banda de ingenuos. ¿Alguna apuesta sobre las posibilidades de Forrester contra los dragones? El monte Munron ha temblado. Excelencia, confieso que desconocía las consecuencias, pero si su excelencia lo considera importante... Tansaiba y Shokokukyo han aparecido en el Japón, lo que significa que el plan no fue ejecutado completamente. Hay que enmendarlo. El tiempo se está acabando. Somos humildes siervos de su excelencia, dispuestos a cumplir sus deseos, sean cuales sean, y del modo en que su excelencia lo exija ahora y por siempre jamás. Cuidado, caballeros. El fracaso no será tolerado, se lo advierto. Su excelencia parecía estar muy disgustado. Se diría que no todo va bien en el cosmos. Incluso en los cielos, al igual que aquí abajo en la Tierra, hay desacuerdos y conflictos. Ni siquiera los dioses pueden estar siempre de acuerdo. Es decepcionante que, al igual que los hombres sobre los que gobiernan, sucumban eventualmente al conflicto para resolver sus disputas. Deme la posición actual de los dragones. El avión está a 30.000 metros sobre el estrecho de Bering, señor. Parece que no hay duda. El dragón se dirige a los Estados Unidos, señor. 40 cazas F-22 han sido enviados para interceptar al dragón.
Con esos aparatos no deberían tener problemas. Objetivo justo delante. Contacto en 10 segundos. Mantened rumbo y velocidad. ¡Fuego! ¡Los misiles vuelven hacia atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Retirada! Todos los F-22 han sido destruidos. ¡No! ¡Todo el escuadrón! ¡Dios mío! El dragón ha entrado en el espacio aéreo de Alaska. Está muy claro. El dragón se dirige a los Estados Unidos. Y lo que es más, viene hacia aquí. Se dirige a Washington directamente, a la Casa Blanca. ¡Mira, cazabombarderos! Son americanos, los han enviado tras nosotros. No me sorprendería que intentasen derribarnos. ¿Eh? No pueden hacer eso, no con el primer ministro del gobierno japonés a bordo. Tiene razón, ¿sabéis? No pueden hacerlo si nosotros muriéramos. ¿Quedarían 2 puestos vacantes en el gobierno japonés? ¿Eh? Y la oportunidad de elegir a sustitutos decentes. Parece que hay un problema muy serio en los Estados Unidos. ¿Eh? Acabo de oírlo por la radio. Los americanos están concentrando casi toda su fuerza aérea en la zona de Alaska y la frontera canadiense. Se ve que algo les está atacando por el norte. ¿Qué quieres decir con algo? No lo sé. Pero después de lo que he oído, ¿aún queréis ir a los Estados Unidos? Ese es nuestro plan. Hace siglos que quiero preguntaros esto. ¿Por qué vosotros 3 siempre vais juntos? No estoy muy seguro. Debe ser el destino, supongo. Bueno, Shinkai y yo íbamos a la misma clase en el instituto. Y Nishikawa y yo solíamos salir juntos cuando íbamos a la universidad. Y al conocernos a nosotros, volvisteis a encontraros otra vez después de tanto tiempo. No me parece algo muy espontáneo. Tal vez sea porque tenía que ser así. No, tonterías. Pues yo creo que Misuchi tiene razón. Fijaos en esto. Estos son nuestros apellidos. Y creo que tu nombre se escribía con este carácter, Misuchi. Sí, creo que sí, hasta hace aproximadamente 200 años. Y esto es lo interesante. Todos estos caracteres tienen algo en común. ¿Puede decirme alguien qué es? Bueno, veo que todos contienen la raíz de insecto. Me refería más al significado de los caracteres. Bueno, sí que este significa almeja. Y Nishi significa arcoíris, ¿verdad? Y el último hace referencia a una gran serpiente que vive cerca del agua. Y lo que tienen en común es que los 3 caracteres se refieren a bestias míticas que formaban parte del clan del dragón y que actuaban como siervas o ayudantes de los dragones. ¿Has dicho siervos de los dragones? Es una historia muy interesante, Shinkai. ¿Verdad que sí? Bueno, ya basta de historias, me muero de hambre. ¿Dónde has escondido la comida? Está ahí atrás, en la caja. Pero no te pases, tiene que durarnos. A ver, ¿qué tenemos? Pero si solo hay latas. Me preocupaba que mis amigos saltearan la comida con somníferos. Las latas son mucho más seguras. Muy inteligente por tu parte, pero ¿te has acordado de traer el abrelata? ¿Qué hay? ¿Has encontrado algo apetitoso? Problema. ¡Quieto ahí, maldito terrorista! ¿Está bien, señor? Tranquilo, tenemos a los terroristas. Excelente trabajo. Se ha portado como un verdadero soldado del ejército japonés, valiente e invencible. No lo olvidaré, soldado. Será bien recompensado cuando regrese. Y usted también. En cambio, usted... ¡Qué vergüenza! ¡Un policía traidor! Haré que os ejecuten a todos por esto. A ti y también a ti. Así que no penséis ni por un ya he minuto que oído podréis bastantes escapar. tonterías, estúpido viejo. ¿Cómo te atreves a hablarme así, desvergonzado? Otro que ha perdido el respeto por sus líderes. Pero me aseguraré de que aprendas a respetarme por la vía dura. Irás a una cárcel juvenil donde serás sometido al régimen más duro. Así aprenderás, muchacho. Tengo tanto miedo que estoy temblando. Te mereces una buena paliza.
¡A volar! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos en peligro? ¿Vamos a estrellarnos? Sí, es muy posible. ¿Qué podemos hacer? Les sugiero que empiecen a rezar sus oraciones. Si el avión se estrella, a nosotros no nos pasará nada, pero... Solo podemos hacer una cosa para salvarles, y debemos hacerlo, porque es su única oportunidad de salir de aquí de una pieza. ¡Amaru! ¡Amaru! ¿Qué estáis haciendo? ¿Preparados? Creo que Hachime diría algo como esto si estuviera con nosotros. Recordad, no hay nada que temer. Y pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Bueno, es hora de irnos. ¡Allá voy! ¡Yo también! ¡Suzuku! ¡Amaru! ¡Amaru! Están cayendo cosas del C-130. Son personas, caen personas del avión. Suzuku, podrías haber escogido un día mejor para hacer paracaidismo. La lluvia me hace daño en los ojos. No puedo abrirlos. No veo nada. ¡Tienes que resistir, Amaru! ¿Qué demonios es eso? No sé si estoy alucinando. ¿Ves tú lo que estoy viendo yo? Sí, aunque no puedo creerlo. ¿Estoy viendo realmente lo que estoy viendo? ¡Oh, Dios mío! Ha dejado de caer. Vaya, ¿así que eso es lo que son en realidad? ¿Dragones? Así es, en realidad son dragones. ¡Amaru! ¡Suzuku! Obaru! Estoy oyendo la voz de Obaru. ¿Y a mí? ¿Me oyes a mí? Hola, Suzuku. ¡Os oigo alto y claro! ¿Cómo os sentís, hermanos? Muy bien. Me siento ligero y libre. Yo también. Y ahora oigo a Hachime todavía mejor. Sí, yo también. Vayamos a reunirnos con nuestro hermano. El dragón acaba de atravesar el espacio aéreo canadiense. En la pantalla aparecerá proyectada su ruta. ¡Dios mío, viene directo hacia nosotros! Permítame que le lleve a un lugar seguro, señor presidente. La primera fuerza aérea está preparada para despegar en cualquier momento. ¿Todavía no te has enterado? No tenemos escapatoria. ¿Y qué me dices de Zúrich? ¿Les has telefoneado para decirles lo que pasa? Lo he intentado, señor, pero no contestan. Esos bastardos. Les demostraremos que aún no estamos acabados. Aún queda NORAD, nuestro sistema de defensa nuclear. Ellos podrán enfrentarse a ese dragón. Señor, el dragón ha cambiado de dirección. Se dirige al sur por las montañas rocosas. Dios mío, va directo a NORAD. La posición actual del dragón es 20.000 metros por encima de nosotros. Ahora está volando directamente sobre la base NORAD. Y dicen procedimiento de emergencia. ¡Mirad, es horrible! Quiero un informe sobre los daños inmediatamente.
¡Que Dios nos ayude! ¡Salgamos de aquí! ¡Ah! ¿Dice que Norad ha quedado completamente destruida? Me temo que sí, señor. El dragón ha tomado rumbo este. Diría que se dirige a Washington. Tendrá que encargarse el ejército. ¡Póngame con el comandante! Pero ¿y si explota el reactor nuclear que hay a bordo del USS Dynasty? ¿Y si ese monstruo lo deja caer sobre nosotros, aquí en Washington? Si podemos detenerle antes de que llegue aquí, correremos menos riesgos de volar por los aires. ¡Fuego! Todas nuestras defensas han sido destruidas. El escuadrón de tanques se dirige a la estratosfera. El dragón se acerca a Washington a gran velocidad. Estará sobre nosotros en menos de 10 segundos. ¡No! ¡Oh, Dios! Señor presidente, vayamos a algún lugar seguro. Se acabó. Esto es el fin. Ese malvado dragón dejará caer el Dynasty sobre nosotros. Os devuelvo el orgullo de la Marina estadounidense. Os devuelvo el USS Dynasty, este portaaviones nuclear y arma de muerte masiva y destrucción. ¿Me estoy volviendo loco o es cierto que ese dragón habla? Ustedes, los que tienen la autoridad, suelen dar más importancia al prestigio, al honor y al orgullo de la que le dan a la misma vida. Pero saben muy bien que no serán ustedes quienes estarán en la línea de frente en tiempo de guerra. En los campos de batalla nunca están presentes los presidentes, los soberanos ni los ministros. Son los hombres y mujeres corrientes de este mundo los que sangran y mueren en guerras sobre las que no tienen ningún control. Cuando los gobernantes hablan de la necesidad de la guerra, no arriesgan sus propias vidas ni las vidas de sus familias. Hablan de arriesgar las vidas de los demás. A quienes tienen el poder les importa poco quienes mueran a causa de las absurdas y beligerantes decisiones de sus líderes. Pero pregúntense de qué sirve un país arruinado y una población devastada. Harían bien en recordar que una nación solo es una nación gracias a su gente, y una nación solo puede ser tan buena como su gente. Por tanto, esta máquina de guerra se quedará aquí, y servirá para recordar que el hombre no es más que un frágil mortal, y que la humanidad es una frágil especie que puede ser fácilmente destruida por su propia locura. ¡Oh! ¡Se ha ido ya! Señor presidente, acaba de llegar esto. Otros 3 dragones han invadido el espacio aéreo americano. ¡No puedo creerlo! Nuestras pantallas muestran un dragón rojo, otro blanco y otro negro. A este paso aparecerá también uno amarillo y otro verde. Señor presidente, un mensaje. Parece ser que el dragón azul está atacando el Pentágono. ¿Qué? El cuartel general de la CIA está ardiendo. ¿Qué? Señor presidente... ¿Qué demonios puede ser ahora? El depósito de armamento ha sido destruido. Los dragones han destruido la central nuclear y las instalaciones de defensa de Brandenburg, señor. Ya basta, no tengo estómago para oír más informes. Malditos dragones. ¿Por qué tienen que escoger los Estados Unidos? Bueno, yo diría que seguramente es porque los dragones saben que los Estados Unidos es la nación más poderosa de todo el planeta. ¿Crees que deberíamos considerar esta destrucción como una forma de halago?
Una especie que puede ser destruida por su propia locura. ¿Eh? ¡Oh, Dios mío! Es increíble. ¡Es enorme! Mirad, ¿qué es aquello? Mirad, ¿qué creéis que puede ser eso? Allá voy. Me pregunto a dónde irán ahora y qué piensan hacer. ¡Hachime! ¡Hermano azul! ¡Hachime! ¡Susuku Obaru Amaru! ¿Qué es eso, Hachime? No lo sé, pero creo que deberíamos averiguarlo. Dejad que vaya a echar un vistazo. Espérame, iré contigo. Hachime, creo que deberíamos seguirle. Oh, Dios, ¿qué pasará ahora? ¡Vamos a morir todos! ¡Oh, señor! Oh, es horrible. No te reirás por mucho tiempo. ¡Obaru, espera! ¡Obaru! ¿Qué está pasando? ¿Dónde demonios estamos? ¿Estamos en el espacio o qué? ¡Que alguien me conteste! ¿Sabe alguien dónde estamos? Sí, estamos en el espacio. ¡Mirad aquello! ¿Qué creéis que está pasando ahí arriba? Se han metido en esa nube y todavía no han salido. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio? ¡Es la bestia de mis sueños! Sí, el Shiyu. Ha pasado mucho tiempo, mi pequeño rey dragón. Sí, puede decirse que 3000 años es bastante tiempo. Me complace que conozcáis nuestro acuerdo con el Emperador del Cielo. Hace que todo sea más fácil. Ha llegado el momento de la batalla. Pero deberíamos haber recibido algún aviso. No creo que el Emperador del Cielo haya aceptado esta situación. Estás intentando aprovecharte. Bueno, como se dice en la Tierra, todo vale en el amor y la guerra. Y desde luego esto no es una guerra. Así que preparaos para la derrota, mis pequeños reyes dragón.
¿Cómo te atreves? Escúchame, cabeza de vaca. No importa quién seas ni lo que seas, nadie pone un dedo sobre mis hermanos. Y eso vale para todos los dioses y demonios del cielo y del infierno. ¡Pagarás por esto! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Es el Shiyu. ¿Qué son todas estas luchas? Es todo obra del Shiyu. ¿Dónde estamos ahora? ¡No disparéis! ¡Alto el fuego! ¡No! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Ya basta! Nos negamos a tomar parte en esta locura. ¿Tienes idea de qué es todo esto? No me lo digas, ya sé lo que es todo esto. Sí, es una batalla de las guerras del opio. Las tropas del demonio Vaca han atacado y dañado seriamente nuestro barco aquí, en el sector magna del planeta Vulcán. Nuestro enemigo sigue con la matanza, destruyendo todo lo que encuentra. Nuestra solicitud de ayuda al Emperador del Cielo no ha tenido respuesta. Espero tus instrucciones. Mirad, han tirado algo desde ese avión. Me parece que están luchando contra algo o alguien en aquella nube. Sí, tienes razón, pero ¿contra qué o quién crees que están batallando? Seguro que reconocéis este sitio, mis pequeños reyes dragón. Hajime, ¿esto es el Shinjuku en Tokio? ¡Ah! Exacto, mi pequeño. Esto es lo que reserva el futuro para el mundo en el que vivís. ¡Ya basta con este melodrama! ¡Amaru, Amaru! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanta, Suzuku! ¡Ah! ¡Pronto te sacaremos de ahí!
No puedo estar sangrando. En este lugar eres un mero mortal. Es natural que sangres como tal. Ahora estás en el mundo del demonio vaca, un lugar donde los reyes dragón no tenéis ni una pizca de poder. ¡Socorro, Hachime! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a desatarme! ¡Hermano dragón, ayúdame a salir de aquí! ¿Ves lo que pasa cuando unos gusanos como vosotros se confían demasiado? ¡Ha llegado la hora de pagar por ello! ¿Qué pasará? Es como si hubiera cesado toda actividad ahí arriba. No creo que les hayan matado. ¿Y vosotros? No, no lo creo. Pero puede que estén heridos. Hachime no puede perder. No pueden ser derrotados. No puedes permitir que eso ocurra. Oh, Dios. ¡Cielo santo! ¿Estoy viendo visiones? Puedes empezar a rezar tus oraciones, dragón azul. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Le tenía! Ha llegado el momento de decidir el vencedor de una vez por todas. Puede que tengas un acuerdo de 3000 años con el emperador del cielo, pero te advierto que con acuerdo o sin acuerdo, como jefe de la familia Ryudo es mi responsabilidad proteger a mis hermanos. Y para ello lucharé a muerte. ¡Hachime! ¿Es una lucha para ti solo o puedo unirme? Como hermano mayor y cabeza de familia, es mi tarea derrotar a este monstruo. Eso estaba bien en el sueño de Amaru, pero ahora está siendo anticuado. ¡Lo ha conseguido bien! No he podido ni disfrutarlo. ¡Prepárate para morir! Espera, sabes perfectamente que nuestro acuerdo te prohíbe matarme aunque pierda la batalla. ¿Vas a desobedecer al emperador del cielo? Tienes razón en lo del acuerdo, pero nada me prohíbe proteger a mis hermanos. Si el mundo no puede ser mío, lo destruiré. Alarma nuclear. Orden de lanzamiento. ¿Qué demonios está pasando? ¡Saca esas malditas llaves de ahí! Misil lanzado. ¡Todo el personal a sus puestos inmediatamente! ¡Enseguida! ¡Es inútil! El sistema de control de misiles se ha averiado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que ocurre? No se han disparado solo nuestros misiles, también los están lanzando en Rusia. ¡Dios mío! Nuestros peores temores van a convertirse en realidad. Se acabó, señor presidente. Vamos a presenciar el fin del mundo. Oh. ¿Qué son esas rayas del cielo? Misiles intercontinentales. Eso significa guerra nuclear total. Eres aún más malvado de lo que imaginaba. ¿Creíais que podríais despertar mi lado bueno y ganar la batalla, tontos? Creía que erais más listos. ¿Quién eres tú? ¿Qué ha pasado con el Shiyu? ¡Obaru! Deberíamos ir tras él. Ahora tenemos algo mucho más importante que hacer, que no puede esperar.
La primera ola de misiles alcanzará su objetivo dentro de 2 minutos. Si hubiéramos hecho caso al movimiento antinuclear, ahora no estaríamos en esta situación. Todos sabíamos que tenían razón, pero por motivos militares y de poder económico decidimos ignorarles, ¿verdad? Sí. Pero no todo está perdido. He vuelto a llamar a Zurich y por fin he logrado comunicar. Oh. Y adivine lo que me han dicho, señor presidente. Los dragones salvarán el planeta. ¿Los dragones salvarán el planeta? ¿Estás seguro de que lo ha entendido bien? Los dragones están desarmando un misil nuclear tras otro. Parece que el planeta está fuera de peligro. Aún no entiendo por qué se han lanzado todos esos misiles. Creo que sería prudente aceptar que todo va tal y como se había planeado. Todo este asunto está empezando a confundirme. Fueron las 4 hermanas quienes dijeron que los dragones eran un peligroso enemigo. Y cuando hay una crisis no hacen nada y son los dragones los que nos salvan. Quizá deberíamos considerar la posibilidad de que las 4 hermanas hayan utilizado a los dragones con alguna finalidad oculta. Un día realmente hermoso para el restablecimiento de la paz en el mundo. Gracias a nuestra estrategia, todos se alegran tanto de estar vivos que no exigirán ningún cambio en el sistema que nos permite controlar nuestro planeta. Sí, pero quién sabe cuánto durará la luna de miel. Bueno, al final todo ha salido bien. Pero desafortunadamente no todo se ha resuelto con la finalidad que nosotros esperábamos. Sí, y los métodos del demonio Vaca todavía están muy en evidencia. La verdad es que me sorprendió bastante que el mismo Shiyu hiciera aparición. Debo admitir que estaba totalmente atónito en ese momento. Eso no fue nada más que un truco, obra de los subordinados de Shiyu. No fue una amenaza real para los Reyes Dragón. No obstante, no estoy muy satisfecho con la forma en que la señora Taishino rompió su promesa de imparcialidad y ayudó a los dragones. La enviamos a las montañas para una limpieza de espíritu. No me gustaría que se la castigara duramente. No temas por eso, la joven tiene una buena vida. Bueno, señorita Toba, ¿va a decirme finalmente quién o qué es usted? Hasta ayer no tenía ninguna duda. Estaba bastante segura de saber quién era yo. Pero ahora tengo muchas preguntas en la cabeza. Y no tengo respuestas. Y eso hace que me pregunte quién soy en realidad. Vamos, amigos, no podemos quedarnos aquí todo el día. Pongámonos en marcha. Es hora de irnos. Date prisa, Shinkai. No pueden marcharse y dejarnos aquí. ¿Qué van a hacer? Esperen, no estamos acostumbrados a valernos por nosotros mismos. ¿Quién va a cuidar de nosotros? Tienen a 9 fornidos hombres del escuadrón antiterrorista que cuidarán muy bien de ustedes. No sabrás si hay animales salvajes por aquí, ¿verdad? Porque da bastante miedo estar solos en medio del bosque. Espero que nos rescaten pronto. Y yo también lo espero. Odio la naturaleza. Me pregunto a dónde pueden haber ido. Estoy seguro de que algún día nos lo dirán. Sí, seguro que tarde o temprano aparecerán. Y además pronto sabremos a qué parte del mundo han ido a parar. Ahora sabía que los 4 reyes dragón habían renacido en el presente. Y también sabía que estaban relacionados de alguna forma con su otro mundo. Pero no sabía cómo ni por qué. Hay muchas preguntas por contestar. Y tampoco sabía que nuestras aventuras acababan de empezar. Saeko, Saeko, ¿cuándo crees que podremos instalarnos aquí, Lo estoy deseando. ¿Cómo tengo que decirte que esta no es nuestra casa? Es la casa de los Ryudo y solo nos dejan estar aquí mientras están fuera. Así que métetelo en la cabeza. Sí, de acuerdo, no es necesario que hables así. Oh. Me
encantaría leer algunos de estos libros, pero no me atrevo a tocarlos. Oh. Oh. ¿Qué pasa, hermanito? He tenido un sueño increíble. Sí, has vuelto a decir tonterías mientras dormías. Vamos, toma un poco de este té. Te ayudará a calmarte. Bueno, ¿qué pasaba en tu sueño? Espero que no fuera una pesadilla. No, era fantástico. Nacíamos todos como humanos y vivíamos en una gran casa, en una gran ciudad, en las montañas del planeta azul. Teníamos una prima que era igual que la señora Taishino, que vivía cerca de nosotros y nos acompañaba en todas nuestras aventuras. También teníamos 3 amigos que nos hacían reír y había un perrito. ¿Muchas aventuras, dices? ¿Y estábamos todos juntos? ¿Seguro que no era una pesadilla? No, estúpido. Era un sueño muy largo y me lo pasé de maravilla. Hito